inoficioso, a qué se refiere con donación inoficiosa, pero en realidad tenemos que entender que estamos hablando de aquellos títulos que pueden ser considerados observables o títulos que en la jerga se suelen conocer como títulos imperfectos. Para ello, si me aguardan un segundito, voy a compartir una diapositiva, ¿sí? Denme un segundito, con esto. Compartir. ¿Se puede ver bien? Si alguien me confirma. Se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer es, como dijo bien el doctor Benítez recién, es dividir la charla en dos partes. La primera parte que la voy a celebrar yo, la voy a dar yo, y la segunda parte que la va a dar el doctor, ¿sí? En esta primera parte vamos a centrarnos en estos tres ítems que vemos aquí, ¿no? Legítima hereditaria, acción de colación y acción de reducción. ¿Por qué vamos a centrarnos en esto? Si en realidad vamos a hablar de las donaciones inoficiosas. Bueno, en realidad las donaciones inoficiosas, para poderse entender, tenemos que partir de la base de institutos que suceden, ¿sí?, en las donaciones, ¿sí? Institutos que suceden en las sucesiones, perdón. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es la temática. Como podrán ver, cuando un sujeto tiene herederos forzosos y realiza actos a título gratuito, tales como donación o testamento, ¿sí?, estos actos pueden eventualmente ser objeto de revisión al momento de su fallecimiento si los mismos afectan la legítima hereditaria, ¿no? Entonces, ¿qué es esto, no? Partamos de que sujeto, persona, decide realizar un acto de transmisión. Esa transmisión es a título gratuito. Acá nos vamos a centrar en transmisiones gratuitas porque vamos a hablar de las donaciones inoficiosas, pero no podemos escapar que esa transmisión gratuita también podría ser a través de un testamento. Pero en sí, vamos a hablar de las donaciones inoficiosas porque la reforma que vamos a trabajar en la charla de hoy es la reforma que trajo la ley 25.587, bueno, hay uno de esos números que ahora no me vienen a la mente, pero que es la reforma del año pasado, de diciembre del año pasado, en donde alteró el sistema que teníamos en el Código Civil, Código Civil y Comercial y lo transformó de acuerdo a una serie de pautas. Para eso ingresamos a la temática con esto de decir, bueno, el sujeto va a transmitir a título gratuito, ya sea por intermedio de una donación o un testamento, ¿sí?, un objeto que es de su propiedad, que es dueño. Lo puede hacer, nadie le podría decir que no lo puede hacer dentro de sus facultades como titular de dominio. Este sujeto puede hacer cualquier acto, entre ellos la enajenación, ¿sí?, sea a título oneroso o a título gratuito, en este caso a título gratuito, donación o testamento. ¿Qué pasa? Cuando realiza estos actos son objeto de revisión en algún momento, ¿no? ¿Se ve el mouse? Sí, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí se ve. Sí, Listo. Gracias. Perfecto. Bien. Pueden ser objeto de revisión. ¿Cuándo? Ese es uno de los aspectos que es al momento del fallecimiento. Es decir, Juan transmite por donación o por testamento un objeto a Pedro, ¿sí? Juan no tiene ningún problema de transmitirlo porque es el dueño. Ahora, ¿cuándo podría revisarse esa situación? Al momento en que Juan fallece, el transmitente fallece, el donante fallece. Siempre que se va a revisar, siempre que afectó la legítima hereditaria de sus herederos forzosos. ¿Por qué? Y acá vamos a avanzar un poquito más y ya entrar en la temática, que es el espíritu de la norma, el espíritu de la ley, ¿sí?, es preservar, salvaguardar la porción que va a estar garantizada contra las liberalidades del causante. A esa porción es la porción legítima, la legítima, ¿sí?, hereditaria. Esa porción está reservada, está salvaguardada, está protegida por la ley a los herederos, para que en las liberalidades que realice el causante en vida no afecte esa porción. Entonces, ante esto, ¿sí?, no necesariamente se van a ver afectados estos actos. Esto hay que entenderlo. Podrían ser afectados. Sí son objeto de revisión, pero podrían ser afectados estos actos. Existe la posibilidad de que suceda. Cuando sucede, se conoce de esas transmisiones, es decir, cuando efectivamente se afecta la legítima, ¿sí?, en esos casos, las transmisiones
se van a conocer como donaciones inoficiosas, ¿sí? Y a los documentos que han originado esas transmisiones, es decir, a los instrumentos que dieron nacimiento a la donación o al testamento, se los conoce como títulos imperfectos u observables, ¿sí? Es decir, obviamente las únicas liberalidades que vamos a observar del causante son las transmisiones a título gratuito, son las únicas que pueden ser objeto de revisión porque van a afectar en cierta medida a la legítima hereditaria, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poquito lo que es la legítima para entrar en las dos acciones que tenemos que ver y ver la reforma en sí. ¿Qué es la legítima hereditaria y qué es su contrapartida, que es la porción disponible? Bueno, la legítima, como lo ven aquí, es aquella parte de la herencia que por disposición de la ley queda reservada a los herederos forzosos. Es decir, es aquella parte indisponible, por así decirlo. Por ende, si es una parte indisponible, quiere decir que existe una parte disponible. Acá van a ver un pequeño cuadro, ¿no? Que es para recordar un poquito cómo establecía las partes disponibles y las partes, las legítimas Vélez y cómo están establecidas a partir del nuevo código. En Vélez-Arfield, la porción disponible siempre era menor, ¿sí? Es decir, la legítima era mayor y por ende se protegía en mayor medida al heredero. Con el nuevo Código Civil y Comercial se alteraron esas proporciones, ¿sí? Y se estableció que los ascendientes, ¿sí? La porción o legítima que tienen es el 50% de los bienes del causante, ¿sí? La porción disponible que tiene el causante en vida es su 50%. Siempre, recordemos esto, que siempre hablando, obviamente, estamos hablando y nos estamos entrando en transmisiones a título gratuito, ¿no? El ascendiente no podría decir, lego por testamento o dejo por donación todos los inmuebles y todas las cosas muebles registradas o todo mi patrimonio a Juan Pérez, porque en ese caso se está afectando la legítima, ¿sí? No habría dudas que se está afectando la legítima si lo hace así. Entonces, al momento en que suceda esto, que es el fallecimiento, ¿sí? La donación pudo haber sido en vida, pero el testamento va a ser a través del fallecimiento. Al momento del fallecimiento se va a revisar si afectó en estas proporciones. Porción disponible siempre abajo es cuánto podría haber dispuesto en vida de forma gratuita el causante, cuánto, y arriba la porción indisponible o legítima que le corresponde a los herederos, de acuerdo a la clase, ¿no? Ascendientes 1/2, descendientes 2/3, cónyuge 1/2 y la porción disponible abajo, ¿no? Esto era para recordar y para ver la diferencia, ¿sí? Acá me quedó mal, perdónenme, acabo de notar, no es un quinto, acá es 1/2 también, 50%. ¿Sí? ¿Alguien abrió el micrófono? Le pido que lo cierre o si tiene alguna pregunta, lo escucho. Bueno, sigo entonces. ¿Por qué entro a la acción de colación? Salto de la legítima y entro a la acción de colación. Bueno, porque cuando se va a revisar la situación, ¿sí? Que aparece a partir del fallecimiento, cuando se va a revisar, lo que vamos a revisar es si se afectó la legítima. Y se revisa a través de dos acciones. O la acción de colación o la acción de reducción. Bueno, son dos acciones que las dos intentan lo mismo, ¿no? Que son proteger en cierta medida, de forma directa o indirecta, la legítima de los herederos. Para ello, vamos a comenzar con la acción de colación, ¿sí? La acción de colación es la imputación de las donaciones realizadas en vida por el causante a cualquiera de los herederos forzosos que concurren en la sucesión a la parte o porción legítima que le correspondería en la sucesión. Palabras más, palabras menos, ¿sí? Es la acción que le permite al heredero, ¿sí? Reclamarle a otros herederos, no a terceros, sino a otros herederos, que concurran a la sucesión y que todo lo que recibieron en vida del causante lo expresen en dinero, ¿sí? No le pedimos al otro heredero a través de la colación, colacionar es traer, ¿no? Yo quiero que otro heredero traiga al sucesorio lo que recibió en vida del causante, para ver si cuando lo recibió en vida se me afectó mi legítima, ¿sí? Y por ende se ha dispuesto en mayor medida de lo que se debería. Entonces la colación es, traigo, no el objeto, sino traigo el valor. Por eso podemos señalar que la colación es una obligación que recae sobre herederos forzosos que concurren a la herencia del donante, recordemos que estamos hablando de donaciones, de manera tal, ¿sí?,
que aportan a la masa hereditaria no el objeto en sí, sino el valor del objeto que recibieron en vida. ¿Sí? Es decir, que el objeto, ¿sí?, es la finalidad que tiene la colación, es igualar las porciones hereditarias de tal manera de que se respeten las legítimas. Y que si se dispuso en mayor medida el donante, que sería el causante a su vez, dispuso en mayor medida de lo que debía haber realizado, ¿sí? En esos casos, lo que va a suceder es que tengo que traer el valor para que se me compute en mi hijuela, en mi parte, ese valor que ya recibí. ¿Sí? Después voy a hablar de unos ejemplos para que sea más sencillo. Sigamos con la acción de colación. Acá siempre les marco el código Vélez para que vean el antecedente, pero la acción de colación es idéntica en ambos procesos. La acción de colación tiene como función principal, ¿sí?, la de mantener la igualdad entre los herederos legítimos. Y de esta manera, proteger indirectamente la legítima, ¿no? Porque, ¿qué se intenta con la acción de colación? Lo que se intenta con la acción de colación es, mira, a vos te dieron, antes de que falleciera el causante, te dieron parte de la herencia. Vamos a ver si esa parte de la herencia que te la dieron de forma gratuita, ¿sí?, afectó mi legítima. Entonces, te pido yo como heredero que traigas eso. ¿Traigas qué? ¿Traigas el objeto que te dieron? No, traigas el valor de ese objeto al acervo hereditario. Por eso decimos que la acción de colación es una acción divisible en el sentido de que es un derecho que pertenece a cada heredero contra su heredero en proporción a sus respectivas hijuelas, ¿sí? Quien puede ejercerlo o renunciarlo. Es decir, esto es muy importante. La acción de colación solo compete a los herederos y solo es dirigida contra herederos, ¿sí? Por ende, si hablamos de ello, la colación debe ser entendida como una acción mediante la cual un heredero legitimario exige a otro heredero legitimario que traiga a la masa partible, que traiga al acervo hereditario, el valor de la donación que en vida le dio el causante. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta aquí? ¿Me van siguiendo? Sí. Abrir el chat Sí, para sí. ver si hay alguna pregunta. Sí, doctor, sí, perfecto. Sí. Entonces, ¿cómo es la donación en las... esperen, que corro esto. La colación de donaciones, ¿no? Dice el 2385 y así nos vamos introduciendo en la reforma, ¿no? Todavía no ingresé porque el 2386 es el artículo que está reformado. Dice, personas obligadas a colacionar. Los descendientes del causante y su cónyuge, ¿sí?, que concurren a la sucesión intestada deben colacionar a la masa hereditaria el valor de los bienes. Partamos de lo siguiente, ¿sí? El donante, causante, dejó por testamento una mejora, ¿sí? Es decir, mejoró, ya sea por donación o por testamento, a un heredero en particular. Entonces, los que están obligados a traer eso, a traer lo que le dejaron en vida, son los descendientes y su cónyuge. Pero acá estoy dejando afuera a alguien, ¿no? ¿Sí? Que son los ascendientes. ¿Por qué los ascendientes no deben colacionar? ¿Por qué no está obligada a colacionar? ¿Sí? Y se aclara algo más que tiene que ver con esto, que el valor se determina a la época de la partición. Es decir, vamos a pasarlo en un caso práctico, ¿no? Juan es dueño de un inmueble. Juan dona en vida a uno de sus hijos ese inmueble. Es lo que suele decirse, hubo un adelanto de herencia, desheredó a los otros. Es cierto, no es que los desheredó, sino que afectó ¿qué? La legítima de los otros. Porque si el único objeto, ¿sí?, el único objeto que se encuentra dentro de la acervo hereditario es un inmueble y en vida lo transmitió, ¿sí?, y se lo transmitió a un heredero en particular y afectó la legítima de los demás. Entonces esto es objeto de revisión, lo que vimos antes. Esto es un título observable, es objeto de revisión. ¿Por qué? Porque hay que traerlo, hay que colacionarlo. ¿Pero qué tengo que traer? ¿El objeto en sí o tengo que traer el valor? No, lo que tenés que traer es el valor que tenía ese objeto, pero no el valor que tiene hoy. El valor que tenía ese objeto en el momento en que se produjo, ¿sí?, la donación. En el momento en que se produjo la donación. Porque si fuera un testamento es en el momento en que te testan, en ese momento en particular.
Ahora, la pregunta principal, y le pregunto a todos, abro un poquito el debate, ¿por qué creen, sí, abro ahí el chat, por qué creen que, estoy un minutito para pensar, ¿por qué creen que a los ascendentes no se los puede traer, no se les puede pedir que colacionen? ¿Por qué se les ocurre a ustedes? No permiso. Nadie se les ocurre. ¿Por qué al ascendente no le puede pedir que... Doctora, ¿Sí? Porque van en representación. ya habiendo descendientes y cónyuge, son los herederos forzosos y dejan de lado los ascendentes. No. Bueno, a ver, tiene que ver con esto, pero tiene que ver con una lógica. Y la lógica son dos razones de por qué no hay que colacionar, por qué el ascendiente no tiene que colacionar. La primera es extraño, ¿sí? Esta no es una razón legal, pero sí es una primera razón como para entenderlo. Es extraño que un descendiente done a un ascendiente, que un hijo le done a su padre. Sería extraño, ¿sí? A ver, sería extraño, poco probable, pero nadie dice que no podría suceder, ¿eh? Tranquilamente un hijo le puede donar a su padre. Ahora, la segunda razón es más lógica y es más jurídica, ¿no? La donación que realiza el hijo al padre, ¿sí? Estaría siempre destinada a regresar a la línea descendente de donde provino. Es decir, siempre va a volver al hijo. ¿Por qué? Si yo le dono a mi padre la propiedad y mi padre fallece, me vuelve a mí. En ese mismo sentido, si yo le dono a mi padre y yo fallezco, igual de todas maneras, el día que fallezca mi padre, le va a ir a mis herederos. Entonces, por esa razón es que la colación no están obligados los ascendentes a colacionar, porque en definitiva va a ser herencia de futuros herederos. Va a ser acervo de futuros herederos. ¿Se comprendió esto? ¿Sí? Sí, se entendió. Sí, perfecto. Sigamos entonces de la mano en cuánto sería la colación y cómo se colaciona, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un poquito de ejemplos prácticos y entender un poquito la colación. Todo esto es como una gran introducción a la reforma, porque si vamos a la reforma 4 artículos, no es que reforma 28, no es que reforma todo un sistema, reforma 4 artículos en donde cambia 3 palabras. En ese cambio de plazo y palabras, ¿sí? Para entenderse la reforma tenemos que entender cómo es el régimen, pues si no, por eso hablamos tanto de esto de la herencia, esto de la legítima, de la colación, y vamos a llegar a la reducción. Para entender qué es lo que ha cambiado. En el régimen actual, ¿sí? En el régimen, o sea, del Código Civil y Comercial, la colación dice que hay que devolver o restituir el exceso de lo que implica la necesidad de reducir las donaciones. Es decir, y ahí va con el ejemplo para entenderse. Un hijo recibe el 50%, pero la porción disponible que veíamos al principio es un 33%. ¿Sí? Supongamos que debe restituir el exceso de la porción disponible. ¿Sí? El exceso, mejor dicho, el exceso que tenía sobre el objeto. Quiere decir que si recibe 50.000, él debería haber recibido en realidad el 33% de 50.000. Por ende, si 50.000 ha recibido, tiene que devolver 17.000, que es la diferencia. ¿Sí? El 17%. En realidad, saqué mal la cuenta ahora que pienso, no debería haber sido 50.000, debería haber puesto, para que D, debería haber puesto que el acervo es 100.000, a él se le adelanta 50.000, debe colacionar 17.000. ¿Sí? Debería haber aclarado eso. Pero, para verlo en números, ¿sí? Tiene que devolver el exceso de la porción disponible. La porción disponible que tiene de 50, bárbaro. Si recibe 50, no, se excedió porque él solo podía recibir el 33. Ahora bien, ¿cómo es que se colaciona? ¿Cómo es que el cónyuge o el descendiente tienen que colacionar? Entonces, acá se aclara dos cosas. Que la colación en nuestro sistema, viene del sistema francés, es una colación ficticia. ¿Sí? En donde el heredero no debe devolver dinero.
en efectivo, ni traer el bien al acervo hereditario. No es que tengo que llevar el objeto al acervo hereditario, no es que tengo que llevar el dinero en efectivo al acervo hereditario, no. Yo tengo que declarar el valor que debería colacionar para así computarse en mi hijuela, ¿sí? En mi parte. Por ende, vamos al ejemplo de antes. Si el hijo debe devolver el 17% excedente, ¿sí? No debe consignar o depositar el dinero, no debería depositar los 17.000, sino que esos 17.000 dice, bueno, este ya recibió de toda esta masa hereditaria, recibió 17 aquí, que sobraron. Por ende, se compensa con otros objetos para que otros reciban de otra parte. Porque recordemos que la hijuela es la parte que le corresponde a cada uno. La hijuela sería, si vamos a la primera diapositiva de todas, para entenderse, acá, supongamos que hereda, ¿sí?, descendientes y cónyuge, ¿no? Supongamos que hereda un descendiente y un cónyuge. Recordemos que hay concurrencia y el cónyuge heredaría, son bienes propios, y el cónyuge hereda como un hijo más. Quiere decir que heredan todos por partes iguales, ¿no? ¿Por qué hago esto? Entonces, estoy dando un ejemplo. Juan tiene una esposa y un hijo. Juan fallece, tiene 2 casas, Juan, ¿sí? Quiere decir que las casas, supongo que tienen exactamente el mismo valor, $100.000 cada casa. La realidad es que cuando se formen las hijuelas tienen que ser formadas por $100.000 y $100.000 cada una. Que podría hacerse en la partición diciendo, bueno, partimos en especie, una casa de uno, una casa del otro. Pero si en vida Juan le donó o en un testamento le testó mayor porción disponible, ¿sí? O sea que mejoró la herencia de uno, si afectó al otro en su porción disponible, en su legítima, sobre todo el acervo, va a tener que compensarse de tal manera que en su hijuela se le determine, ¿sí?, que ya recibió ese heredero tanta plata, ¿sí? Entonces que de la otra, cuando se forme la otra hijuela, ¿sí?, que sea equitativa, ¿no? Porque eso es lo que se busca con la colación, que sea igualitaria, ¿sí? Entonces, ahí entramos ya en la redacción original del código y la redacción reformada. ¿Por qué? Porque vamos a ver 2 pequeñas cosas, ¿sí? Recordemos, donación inoficiosa. La donación inoficiosa es aquella que es sometible a una revisión porque su título podría ser... no sé qué es esto que me apareció. Vamos. ¿Se sigue viendo? Sí, Sí. Sí, sí, bien. Sí, sí, sí. doctor, sí. Bárbaro. Lo que les decía es, la reducción o claro, con el nuevo código, ¿sí?, con el Código Civil y Comercial y con la reforma que estamos charlando, ¿sí?, en su redacción original, el primer artículo reformado decía algo así. Donaciones inoficiosas. La donación es hecha a un descendiente o al cónyuge, recordemos, a los ascendientes no se colaciona, entonces, ¿para qué lo vamos a mencionar? A un descendiente o a un cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, es decir, excede la porción disponible y por ende afecta a la legítima, aunque haya dispensia de colación o mejora, está sujeto a reducción. Acá me habla de reducción, pero todavía no hablamos nosotros de reducción, no hablamos de la acción de reducción. Por el valor del exceso, ¿sí? Dice, está sujeto a reducción. Pero el código nuevo, ¿sí?, el código nuevo cambia y dice, ya no está sujeto a reducción, sino que está sujeto a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero, es decir, debiendo someterse al valor que tiene el objeto y no traer el objeto. Para comprender este cambio que hace, tenemos que en realidad ver la acción de reducción. ¿Qué es la acción de reducción? Para entender por qué lo que ha pasado ha afectado a nuestro ejercicio profesional, porque la verdad que ha afectado en cierta medida a nuestro ejercicio profesional. Y vamos a hablar de la acción de reducción. La acción de reducción es una acción tendiente a la protección de la legítima. Tiene como efecto principal resolver las liberalidades en la medida en que exceden los límites de la porción disponible. Bueno, ¿sería lo mismo que la colación? Sí y no. ¿Por qué? Porque la acción de reducción tiene efectos rei persecutorios. Hay una discusión si es una acción real, si es una acción personal. Bueno,
resumámosla, es una acción personal con efectos reipersecutorios, puesto, y acá es lo importante, se dirige contra determinadas personas con el objeto de resolver un acto realizado por el causante en la parte que resulte inoficiosa. ¿Qué es que la parte que resulte inoficiosa? En la parte que haya afectado a la porción legítima. ¿Y qué es lo que resuelve? Cuando decimos resuelve, es que retrotrae, es que deja sin efecto el acto o podría dejar sin efecto el acto. La diferencia, para entenderse rápidamente y solamente para poder entender esto que venimos charlando, es, en la colación yo traigo el valor del objeto, no puedo traer nunca el objeto. En la reducción, la acción de reducción, ¿sí?, que tiene efectos reipersecutorios, traigo el objeto en sí. Y podría incluso a veces traer el valor en dinero al acervo hereditario. ¿Y eso qué supone? Que acá no solo se dirige contra otro coheredero. La acción de reducción se puede dirigir incluso contra cualquier tercero. ¿Incluso contra quién? Contra terceros adquirentes. Que en esos casos, cuando tenga que usar la acción de reducción, no voy a usar la acción de reducción directamente, ¿sí?, sino que voy a tener que usar la acción de reivindicatoria en los términos de reducción, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? La acción de reducción cuya naturaleza es personal tendrá por resultado la resolución retroactiva del dominio del donatario o legatario, en virtud de lo cual sobrevendrá la obligación de estos de restituir el bien. Claro, acá, con la de reducción, yo lo que busco no es decime cuánto valía el objeto y lo ponemos en las hijuelas, porque vos podrás, eso es un tercero, y ya no me sirve que me digas cuánto vale porque vos no heredás. Entonces yo necesito que traigas el objeto. O incluso podré dirigirla contra otro coheredero por una liberalidad y decirle, bueno, pero yo quiero que traigas el objeto. ¿Sí? Ahora, si es un tercero, si lo hubiesen enajenado, es decir, si lo hubiesen, el donatario lo hubiese enajenado a un tercero adquirente, esto es así. Juan, causante, dona en vida a un heredero una propiedad. ¿Sí? Bárbaro. Dona en vida una propiedad y cuando se la dona, este heredero la vende a un tercero. Yo soy otro heredero. Yo, si la tuviera él, voy por la acción de colación. Ahora, si la tiene un tercero, yo voy por la acción de reducción y además tengo que ir por la de reivindicatoria contra el tercero adquirente. ¿Sí? Entonces, si volvemos a 2 pasos atrás, ¿sí? Si volvemos 2 pasos atrás, nos vamos a encontrar en que, decía, las donaciones inoficiosas, es decir, la donación hecha a un descendiente o a un cónyuge, ¿sí? La donación hecha a un descendiente o a un cónyuge cuando afecte la legítima, ¿sí?, está sujeta a reducción. ¿Qué es esta sujeta a reducción? Tiene el efecto reipersecutorio, persigo el objeto. ¿Sí? Esto decía el 2386. Entonces, si esto decía el 2386, si este donatario, ¿sí?, donatario es el que lo recibió, el heredero donatario o legatario de cuota parte que ha recibido esto, se le resuelve y se hace la resolución retroactiva del dominio y el dominio vuelve al acervo hereditario. Por eso se va a tener que volver a dividir. Y si lo tiene un tercero, inicio la acción reivindicatoria y traigo restituyo el bien al acervo hereditario. ¿Sí? Ahora, si vuelvo 2 pasos atrás y me voy a lo reformado, dice, bueno, a partir de ahora las donaciones inoficiosas no pueden ser atacadas. Es decir, si hay un tercer adquirente, no voy a poder ir contra ese tercer adquirente para que me devuelva el objeto. Sí voy a poder ir con la acción para que exprese el valor, pero no para que devuelva el objeto. ¿Sí? Entendiendo esto, vamos a entender el carácter reipersecutorio, que en realidad, ¿sí?, ya he avanzado. Y es los otros 2 artículos que igual el doctor Benítez hoy se va a centrar, ¿sí?, va a empezar por el 2458 y va a hablar también de 2459 y plazos, por eso ya le voy dando el pie ahora cuando termino con esto. Vamos al 2457. La redacción original era, la reducción extingue con relación al legitimario los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores.
La redacción actual ha incorporado este segundo párrafo, que es el interesante, ¿no? Dice, sin embargo, la reducción declarada por los jueces no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe y a título oneroso. ¿Qué significa? Que si procedería a una acción de reducción, me resulta imposible perseguir la cosa frente a terceros de buena fe y a título oneroso. Aunque los terceros de buena fe y a título oneroso conociesen que esa adquisición que tienen ellos, ¿sí?, devino de un antecedente que es una donación. Ejemplo. Juan es dueño de una casa. Juan dona la casa a uno de sus hijos, ¿sí? Es un adelanto de herencia, es una donación inoficiosa. ¿Por qué? Porque afecta a la legítima, porque al momento en que Juan fallezca, no hay duda que afectó a la legítima de los demás, porque solo benefició a uno de los herederos. Bárbaro. Juan fallece, la donación es inoficiosa. Ahora, si el heredero, ¿sí?, donatario, la vendió a un tercero, al tercero no le puedo reivindicar. Por más que el tercero, cuando hizo el estudio de títulos, sabe que ese heredero lo recibió por donación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría pasar? ¿Sí? Después le voy a pasar en limpio todo esto que estamos charlando, por si a alguno se les tiene alguna consulta. Voy a leer el chat. Pregunto. Si había. Ahora retomo con las preguntas que fueron haciendo, ¿sí? Así cierro con esto que venimos hablando. El carácter rey persecutorio que tiene la reducción, ¿sí?, da la posibilidad de frenar, perdón, el 2454 da la posibilidad de que se frene esa rey persecución, ¿no? Que pueda perseguir la cosa. ¿Cómo? Que no se busque el objeto, sino que se pague el valor de la legítima afectada. Y con eso se soluciona. Ahora, existen distintos supuestos consecuentes de la acción de reducción. Si la donación que se hace, que hizo el causante en vida, afecta la totalidad, ¿sí?, la donación en sí queda resuelta. Es decir, se retrotrae, tiene que devolverse el objeto. Ahora, si afecta solo en parte la legítima, si el bien es divisible, se divide entre el legitimario y donatario. Es decir, se divide entre el legitimario, es decir, el que tiene la legítima que fue afectada, y a quien se lo donaron. De tal manera de que no haya afectación. Si es indivisible el objeto, le corresponde una porción mayor con un crédito a favor del otro por el valor de su derecho. ¿A quién? Al legitimario. Es decir, se lo damos al legitimario, y el legitimario, como no lo puede dividir, tiene el otro, el donatario, tiene un crédito a su favor sobre ese objeto, por el valor que corresponde a ese derecho. Ahora bien, en todos los casos, y esta es la regla del 2454, se puede impedir la resolución entregando al legitimario la suma de dinero necesaria para completar el valor de la legítima. ¿Sí? Es decir, ¿sabes qué? No me hagas devolver el objeto en sí, te pago la diferencia y se termina el problema. Bárbaro, eso se podría hacer y no habría ningún inconveniente. Vamos a las consideraciones finales y después respondo esas preguntas que había allí. ¿El título proveniente de una donación es observable? ¿Siempre es observable? La pregunta, no. Será observable ante la posibilidad eventual que al momento del fallecimiento del donante, esa transmisión a título gratuito que realizó en un momento de su vida afecte la legítima de sus herederos. O sea, para que el título sea observable, sea imperfecto, o llámenlo como quieran, o la donación sea inoficiosa, tenemos que partir de la base de que existe la posibilidad de que lo sea al momento en que se realiza el acto. Existe la posibilidad de que sea. Pero ¿cuándo vamos a saber si realmente ese título es observable o no? Será observable no por la causal actual de ese momento, sino por una futura que se evalúa al momento de la muerte. O sea, en el único momento en que vamos a poder determinar si esa donación que hizo en vida el causante era observable, es al momento en que el causante fallezca. ¿Sí? Si no, no lo podremos saber. Entonces, no hay duda de que existe incertidumbre al momento en que se realiza la donación si esta es observable o no. Puesto que la misma no sabemos si afectará a la legítima hereditaria. No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Y vamos a un ejemplo. Si Juan dona
el único inmueble que integra su patrimonio al día de hoy, ¿sí? Hoy Juan dona el único inmueble que integraría su patrimonio. Hoy podríamos decir que si Juan está donando el único inmueble, esa donación es inoficiosa porque dona el único bien que posee y de esa manera afecta a la legítima de los herederos, habilitándolos a esos herederos a protegerse mediante las acciones que vimos recién, reducción y colación, que son los mecanismos legales que la ley les provee para la defensa de sus derechos. Ahora bien, ¿sí? Vamos a agregar un cambio, pequeño cambio en el ejemplo. Si Juan, con el correr de los años, adquiere más inmuebles, al momento de su fallecimiento, puede que esa donación que había hecho en su momento no se vea afectada, ¿sí?, la legítima. Y por ende, esa donación que realizó al comienzo no era inoficiosa. Es decir, si Juan termina comprando 20 inmuebles más, y en el momento en que fallece, esos 20 inmuebles siguen existiendo dentro de la acervo hereditario, no afectó de ninguna manera la porción disponible. ¿Sí? Porque la porción disponible no es por bien, es por acervo, es por todo lo que tenía Juan. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Y Sí, doctor. vamos a lo último, ¿no? El alcance de la reforma. Las donaciones inoficiosas, ¿sí?, la donación hecha a un ascendente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, ya no está sujeta a la reducción como estaba antes, sino que está sujeta a la colación. ¿Y esto qué trae? ¿Por qué tan importante es esto? Porque ya no se puede recuperar el objeto en sí, sino que se recupera el valor que simboliza el objeto. Y si se transmite a terceros, y ahí vamos a la segunda, la sanción de esta reforma es un paso importante para que las donaciones dejen de ser títulos observables. Por ende, el tercero ya no va a decir, pero esto viene de una donación, puede pasar que el día de mañana me quieran reivindicar y que lo tenga que devolver y que tenga que repetir por toda la plata que pagué, entonces no lo compro. O que vaya al banco y el banco me diga, no, porque me puede aparecer otro heredero, y si me aparece otro heredero, se afecta a la legítima y ya es un título imperfecto y voy a tener un problema si otorgo una hipoteca. Entonces, para que esto no pase, ¿sí?, se hace esta reforma. Porque ya no se puede ir contra el objeto, no se puede recuperar el objeto, sino que se recupera el valor de lo que tendría el objeto a través de la colación. Por ende, es un paso importante para que las donaciones dejen de ser títulos observables, puesto que si no afectarían, ¿sí?, el tráfico inmobiliario, o afectaban antes el tráfico inmobiliario, hacían que las donaciones no sean una forma de transmitir dominio, no porque no sea una forma válida, sino porque no sea una forma operativa, por así decirlo. Pero además tiene mayor relevancia porque con la reforma a lo que estamos protegiendo es a los terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso. ¿Sí? Entonces, la pregunta, ¿sí?, hasta ahora pareciera, es genial la reforma, porque parece que dije todo es genial, ¿no? Y en realidad no es todo genial, y acá es a lo que voy. Las donaciones, ¿sí?, y el doctor Benítez va a ahondar en esto, las donaciones que estamos viendo ahora, aumentó en gran medida la cantidad de donaciones que hay. Y uno dice, bueno, pero está un bárbaro porque ahora el tercer adquirente ya no va a dejar de adquirir algo que fue recibido por quien se lo iba a vender por donación, o habilita la posibilidad de sacar una hipoteca. Sí, para eso es bárbaro. La verdad que sí, está justamente para el tráfico inmobiliario es bárbaro. Pero para nosotros en las sucesiones es malísimo. Y uno dice, ¿por qué es malísimo? Y porque ahora el causante en vida dona todos sus bienes, ¿sí?, y no los mete en el acervo hereditario, no los mete en la sucesión, y no tenemos sucesión. Y entonces, ¿qué fue esto? Esto fue, y no hay dudas que esto es un gran avance del notariado en cuanto a su gran pedido histórico de que la sucesión pase por ellos y no por nosotros. Que la sucesión no sea judicial, sino que la sucesión sea notarial. ¿Sí? Entonces, las donaciones inoficiosas
tienen aspectos positivos, es decir, la reforma que vimos recién tiene un aspecto positivo en cuanto al tráfico inmobiliario, pero tiene un impacto directo en nuestra profesión y en nuestra incumbencia profesional, que son las sucesiones. ¿Sí? Ahí voy a responder algunas de las preguntas que no las había visto. ¿La donación se realiza ante escribano? Sí, obviamente. ¿Qué pasa cuando se dona a un hijo y los otros hijos firman consentimiento? Bueno, ahí está la cláusula de reconocimiento. Ahí, si ya lo reconocen, no van a pedir la colación con posterioridad, no habría problema. Después, al final, ahondamos si quieren un poco más. Quiero dejarle al doctor para que termine la segunda parte, pero no quiero dejarlos de responder las preguntas que me fueron haciendo así de forma breve. Si un heredero en la sucesión de su padre pide inscribir el bien solo a nombre de uno de sus hijos, previa cesión, ¿por qué no puede donar lo que todavía no es suyo? ¿El otro hijo de la heredera puede hacer algo recién cuando fallece? ¿Esta heredera? No, a ver, déjenmelo leer un poquito porque es tan largo. Si un heredero en la sucesión de su padre pide inscribir el bien solo a nombre de uno de sus hijos. Pero... No, a ver quién lo preguntó. Claudia, si podés habilitarme, porque no comprendería a qué apuntás. A ver, tenés una persona que hereda... Hola, si querés te lo hablo, que me parece que va a ser más... Sí, quiere ceder sus derechos hereditarios. Exacto. Perdóname, Una heredera... un segundo. ¿Sabés que quedaste compartiendo pantalla y está tu PC? ¿En serio? ¿Mi Sí. fondo de pantalla está? No, yo te veo la cara. No, Doc. Te quedó compartiendo No, con nosotros no, ¿eh? Será entre ustedes. la Acá cara. solamente vemos la cara de todos. perdón. A mí me parece como pantalla compartida, no sé por qué. Bueno. No sé, porque yo los veo todos. Bueno, sí, Debe ser un es problema en mi complejo. PC. Es complejo Bueno. el caso. Es una sucesión en donde la heredera, o sea, quien va a heredar, quiere ceder a uno de sus hijos nada más. O sea, en vez de inscribirlo a nombre de ella, quiere inscribir el inmueble a uno de sus hijos. Y no Bueno, al otro. no es que quiere ceder sus derechos hereditarios. Exacto. Por eso te escritura decía pública. cesión y no donación, porque todavía no es titular, entonces no puede Es donar. transmisión a título gratuito, pero esa es pasible, podría ser Exacto. pasible de colación o reducción, dependiendo del caso, ¿no? Que va a ser al fallecimiento recién del... De ella. No va a ser nunca pasible. ¿Sabes por qué nunca va a ser pasible? Porque es su ascendiente. No, pero es cuando, o sea, la señora tiene dos hijos. Uno parece ser que es un tarambana, el otro no, entonces le quiere ceder solo a uno y no al otro. Pero le quiere ceder sus derechos hereditarios. Sí, sus derechos hereditarios. No su herencia, sino sus derechos respecto de la herencia de su padre. Bueno, va a ser suyo. Habría que estudiarlo, pero yo considero que en ese caso... A ver, la cesión la puedo hacer y no se puede poner el otro hijo, ¿eh? La cesión Exacto. por escritura pública, ojo, no podés Sí, hacer. por escritura pública, es lo que le La podrá sugerí. hacer. El problema lo podría llegar a tener a futuro el hijo con una acción de colación, ¿no? Porque ahora con el nuevo código es acción de colación. Sí, eso Pero Pero ahí no podría hacer una Los sesión adquirientes- onerosa y se evitaría ese problema. ¿Cómo? probablemente, sí, también pensé en Pero, una sesión onerosa. claro, una sesión Sí. universal, pero Ah, que sea claro, bueno. onerosa. Si es Sí. onerosa, cortaste toda posibilidad de colación o reducción. Bien. Después está la simulación que podés llegar a le pueden llegar a plantear porque en realidad no hubo dinero en el medio, pero bueno. Bien. Muchas gracias, doctor. No hay por qué. Bueno, lo dejo, mira, casi justo, 402. Doctor Benítez, lo dejo para que continúe. Bueno, son los 5 minutos que yo te robé la reunión anterior, así que estamos compensados. Bueno, como decía el doctor Ferreira Moraes, la ley 27.587 reforma 4 artículos solamente, pero justamente por eso
la charla habla de la inconsistencia de la reforma, porque es, y valga la redundancia, inconsistente en función del sistema normativo que se estableció en el nuevo código. Recuerdo que, sobre todo desde el punto de vista de los escribanos, se señalaba que hay cuando el doctor Alterini en el 2001 ingresó a la Academia Nacional de Ciencias Sociales, o Ciencias Jurídicas y Sociales, hablaba de la discriminación del donatario porque no se consideraba su acto de generosidad bajo las mismas condiciones que los adquirentes a título oneroso. Bueno, en general se suele hablar de eso como una exposición. Yo soy parte de lo que era la cátedra del doctor Alterini, él falleció en el 2018, pero si uno lee su exposición de ingreso a la Academia Nacional, él lo que planteaba es que el Código de Vélez tenía una desarmonía importante en materia de protecciones de subadquirentes, que no quedaba claro si los adquirentes a título oneroso tenían una mayor protección que los adquirentes a título gratuito, aunque sostenía que parecería posible adherir a este criterio. Pero cuando se refería a los proyectos de reforma, el del 93 protegía de la misma manera al adquirente a título gratuito y al adquirente a título oneroso, pero cuando proyecto en el que él intervino, el del año 98, se refería a los adquirentes, perdón, a la cuestión sobre qué se protegía en el proyecto del 98, decía que mayoritariamente los integrantes de la comisión redactora del proyecto del 98 habían concluido que debía protegerse al subadquirente siempre de buena fe, ¿no? Es indiscutible la necesidad de buena fe, al subadquirente de buena fe y a título oneroso. ¿Por qué digo esto? Porque el proyecto del 98 es fuente directa e inmediata del Código Civil y Comercial vigente. Gran parte de las normas del Código están tomadas de ese proyecto, donde claramente se optó por proteger al subadquirente de buena fe y al título oneroso. Lo dice el artículo 392 del Código, lo dice el artículo 756, incluso lo que son las adquisiciones legales de los artículos 1894 y 1895 del Código, lo dice el artículo 2315 en materia de sucesiones. Es decir, todo el esquema del Código está basado en proteger, cuando estamos frente a actos nulos, inoponibles o a títulos observables, a los subadquirentes de buena fe y a título oneroso. Por lo tanto, introducir una reforma como la de la ley 27.587, donde las adquisiciones a título gratuito cobran una vigorosidad que no tenían, desatendiéndose del esquema del código, no parece armónico. Incluso con otras cuestiones que vamos a ver en relación, por ejemplo, a la protección de la empresa familiar, de la que habla el artículo 1010, en relación a, como decía Ignacio, los mal llamados anticipos de herencia. Yo, la verdad que soy bastante pesimista con la reforma. Creo que por un lobby, o pongamos otra palabra, o por una insistencia del notariado en poder titularizar adquisiciones a título gratuito, no dejándolas libradas a los procesos sucesorios. Yo creo que es grave, creo que no va a terminar acá la cuestión. En muchos casos se habla de la patología de los procesos judiciales, como si todo lo que deriva en un proceso judicial es producto de algo irregular, ¿sí? Lo mismo se ha pretendido hacer con las sucesiones, las denominadas sucesiones notariales o extrajudiciales, en virtud de las cuales se pretende
solo dejar librado al proceso judicial aquellos supuestos de conflicto, y en el resto de los casos donde hay acuerdo, hacerlas mediante sucesiones de tipo notarial. Pero bueno, esto como una especie de sumario de lo que vamos a hablar. Voy a compartirles pantalla para ir acompañando la charla. Esto en realidad, solo para... Esperen que voy a hacer pantalla completa. Esto en realidad ya de esto habló Ignacio, con lo cual no voy a profundizar porque es bastante claro lo que él dijo. Simplemente reforzar esta idea de que en el nuevo código, a partir de la reforma de la ley 27.587, la acción de reducción pasó a ser letra muerta, ¿sí? La van a encontrar regulada, pero desde el punto de vista legal va a ser absolutamente inaplicable, y en todos los supuestos vamos a concluir siempre en supuestos de relación. La reducción creo que va a ser un caso que no va a tener instancia judicial. Simplemente recordar esta idea de que cuando se producen supuestos de donaciones inoficiosas, los mecanismos para proteger la legítima previstos en el código son dos: la acción de colación y la acción de reducción. Ya han visto con Ignacio cada una de ellas. Tengan en cuenta esta idea de reducción, ahora vamos a ver por qué, que tiene más allá de la discusión de si es una acción real o si es una acción personal, pero tiene cariz rei persecutorio. Y es decir, el bien, no importa cuántas veces sea transmitido, el legitimario puede entablar la acción correspondiente para lograr el bien vuelva al acervo hereditario, ¿sí? Salvo los supuestos de prescripción adquisitiva del 2459, que establece un supuesto especial. Algunos prefieren no hablar de prescripción adquisitiva, pero es un supuesto en el cual, desde el otorgamiento de la donación y transcurridos 10 años, incluso cuando existieron supuestos de transmisión dominial a título gratuito con posterioridad, a los 10 años el subadquirente o el donatario, si estuvo en la posesión desde el acto de la donación por los próximos 10 años, puede paralizar la acción rei persecutoria, ¿sí? En cuyo caso quedaría únicamente obligado a colacionar, pero no a reingresar el bien al sucesorio. Para poner en contexto histórico de qué pasaba con la acción de colación y con la acción de reducción en el Código de Vélez, ¿sí? Esto era un consenso. Vélez no era absolutamente claro sobre el tópico, pero había un consenso en doctrina de que entre los herederos forzosos durante el Código de Vélez, la acción, cuando un heredero había sido beneficiado por encima de la legítima, la acción que tenía el resto era la de colación. Es decir, el heredero beneficiado no estaba obligado a reintegrar él o los bienes al acervo, sino solo su equivalente en dinero. Y respecto de otros herederos, es decir, colaterales y los terceros, SIR aplicaba la acción de reducción, ¿sí? Este esquema, que estaba vigente en el Código de Vélez cuando se sanciona el nuevo Código Civil y Comercial, en virtud de los artículos 2386, 2353, 2357 y 2358, había modificado, digamos, radicalmente, porque el nuevo código establecía como regla la acción de reducción. La acción de colación había quedado como una acción subsidiaria, ¿sí? Es decir, que incluso en el nuevo código, a partir del 1 de agosto de 2015, el heredero forzoso beneficiado por encima de la legítima soportaba
la acción rey persecutoria del resto de los legitimarios. ¿Sí? Que este es el aspecto, hay dos aspectos centrales en la ley 27.587. ¿Sí? Los artículos 2386, ¿sí?, del que habló Ignacio, y el artículo 2457. Son los dos artículos que cambian radicalmente la cuestión a partir de diciembre del año pasado. Bueno, esto es un poco redundancia de los que les venía diciendo, pero vamos a ver los artículos en particular. También esto lo transcribió Ignacio. Tiene que quedar claro que a partir de esta ley, entre los herederos forzosos no hay más acción de reducción, ¿sí? Es decir, el heredero que recibe por donación un bien del causante, sea cual fuera el bien, porque el inmueble quizás puede ser el supuesto típico o más conocido, pero podemos hablar de otro tipo de bienes también. Sea cual sea el bien adquirido por el donatario, cuando es heredero forzoso, no está obligado a regresar ese bien al acervo y solo va a compensar económicamente, ¿sí? Es de alguna manera lo que han dicho desde el punto de vista notarial, colocar al resto de los herederos forzosos perjudicados con esta mejora de la legítima dentro del esquema general de cualquier acreedor en relación a cualquier deudor, ¿sí? La primera alternativa que podría ejercer el heredero perjudicado sería una ejecución respecto del mismo inmueble, si el inmueble permaneciese en cabeza del donatario. Porque una de las cuestiones que no se, digamos, de las que no se hace tema en la reforma, tiene que ver con que en verdad el donatario, lo primero que va a hacer, si lo que está pretendiendo es una especie de ardid con el causante, o si él mismo, aún sin la connivencia del causante, pretende sustraer ese bien de la agresión del resto de los herederos, lo primero que va a hacer es una transmisión a título oneroso en favor de un tercero, ¿sí? El cual indudablemente va a terminar siendo algún amigo, conocido o alguien que oficie de testaferro y cuya finalidad sea, en definitiva, evitar que ese bien reingrese al acervo sucesorio. Por lo tanto, el heredero forzoso beneficiado con la donación no debe restituir el inmueble. El heredero perjudicado puede ejercer las acciones que tendría cualquier heredero para lograr, ante el incumplimiento de colacionar del donatario sobre otros bienes de este donatario, que satisfagan el complemento de la legítima sobre la cual han sido perjudicados, ¿sí? Este es uno de los aspectos centrales que hay que considerar de la reforma. Ahora bien, hay tres artículos, ¿sí?, que fueron reformados de manera concatenada, que son el 2457, el 2458 y el 2459. Yo acá he transcrito el 2458 y el 2459, no transcribí el 2457, pero tenemos que, porque digamos, era un tema del que, digamos, se ocuparía, bueno, y de hecho se ocupó Ignacio, pero quiero que quede claro cuál es la previsión del 2457, ¿sí? Porque si hay un esquema o un diseño central en la reforma que altera, yo diría, no solo el esquema del Código Civil y Comercial, sino el esquema histórico en el derecho argentino, es el del 2457, ¿sí? Pues recuerden que el 2457 lo que dispone es que
cuando el donatario, es decir, este heredero forzoso donatario, hubiese transmitido el bien o el derecho real a un subadquirente de buena fe y a título oneroso, este derecho del subadquirente se vuelve inatacable. ¿Qué quiere decir esto? Que el heredero perjudicado, el legitimario, no va a poder ir contra este subadquirente de buena fe y a título oneroso. Por allí, y acá lo tengo transcrito en el 2459, de forma totalmente desarmónica, la última parte dice: no obstará la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación. ¿Sí? Lo que hizo esa oración del 2459 no está dirigida a la previsión de la primera parte del 2459. ¿Sí? Es un error, digamos, de redacción en realidad. La última oración del 2459 está dirigida a calificar la buena fe del subadquirente del que habla el 2457. Lo que está diciendo esa última oración es que el subadquirente a título oneroso no ve morigerada o excluida su buena fe por el conocimiento de que en un título de transmisión anterior existió una donación, es decir, un acto a título gratuito. ¿Sí? Aspecto que, digamos, sirvió de sustento a todas las postulaciones que se hicieron durante el Código de Vélez en materia de acciones reales, ¿sí? Y incluso en la acción, incluso en la defensa de la que hablaba el artículo 1051 del Código de Vélez, actual artículo 392, ¿sí? Donde el criterio general era que el subadquirente podía ser considerado de buena fe si no existía en la cadena de transmisiones anteriores un acto a título gratuito. En consecuencia, cuando el último párrafo del 2459 habla de que el conocimiento de la donación no obsta a la buena fe, lo que está haciendo es modificar este esquema normativo que tenemos vigente desde el año 1871. ¿Sí? Esta es realmente la gravitación de la reforma de la ley 27.587. Por ahí se ha dicho que, de alguna manera, para hacer un enfoque constitucional de la porción legítima, se ha dicho que no existe en nuestra Constitución Nacional un artículo o un precepto, ni siquiera surge del espíritu de la Constitución, que la porción legítima tenga protección constitucional, sino que, en definitiva, fue una previsión legal que no tiene un resguardo constitucional. Y esto habilitaría la reforma de la ley 27.587, que no sería atacable de inconstitucional. Esto es cierto, ¿sí? Es verdad, no tenemos algún artículo en nuestra Constitución, ni siquiera el artículo 17 que habla del derecho de propiedad, que proteja la legítima de una manera especial. Pero lo que sí es cierto es que en el concierto de normas del código, del nuevo código, cada vez que se prevé un supuesto por el cual el causante beneficia a un heredero por encima de la legítima, el propio código había previsto formas de compensación directa e inmediata al resto de los herederos. Es decir, porque la colación, seamos sinceros, puede concluir con una inhibición general de bienes porque el donatario se desprendió del inmueble a favor de un subadquirente de buena fe y a título oneroso, y como el legitimario ya no puede ir contra el subadquirente y el donatario está en un estado de insolvencia, ¿sí? Va a terminar probablemente con una medida cautelar genérica a la espera de que en algún momento este sujeto adquiera nuevos bienes, ¿sí?
Ahora, este no era el diseño legislativo en el Código de 2015. Hay dos supuestos específicos que indican lo contrario. El primero es el artículo 1010 del Código, cuando habla de la protección de la empresa familiar. El 1010, a grandes rasgos, dice que un causante podrá, de manera anticipada, es decir, antes de su muerte, establecer en favor de alguno de sus herederos la transmisión de lo que fuere su unidad económica, considerando el mayor apego o el mayor interés demostrado por esos herederos respecto a la continuidad de la empresa familiar. Pero en ese caso dice que si lo establece de esa manera, tiene que establecer mecanismos de compensación para el resto de los herederos. Es decir, que estos supuestos de pactos establecidos por el causante para la protección o la subsistencia de la empresa familiar, que esa es la finalidad del 1010, incluso prevén una compensación inmediata. Si no existe esta compensación inmediata, ese tipo de pactos es ineficaz. El 2458 dice exactamente lo mismo. Si ustedes leen la última oración, dice: el donatario y el subadquirente demandado en su caso pueden desinteresar al legitimario, satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima, a contrario sensu. Si no desinteresan trayendo el dinero para compensar la afectación de la legítima, el inmueble vuelve, digo el inmueble porque es el caso típico, ¿no? El inmueble vuelve al sucesorio, ¿sí? Es decir, una cosa o la otra. Si no querés, como tercero o como donatario, que el inmueble vuelva al acervo, entonces tenés que compensar económicamente, ¿sí? Es una especie, si ustedes quieren, de condición resolutoria. Si no pasa esto, entonces pasa esto otro. Este artículo, el último párrafo del 2458, hoy también de alguna manera va a pasar a ser letra muerta. Porque cuando ese subadquirente, que necesariamente va a ser a título oneroso, ahora vamos a ver por qué, ese subadquirente a título oneroso y de buena fe, ya no va a estar obligado a llevar en dinero el inmueble adquirido. Solo estaría obligado a seguir esta regla si fuese un subadquirente a título gratuito. Ahora, pregunto, si el donatario recibe el bien del causante que lo mejora en su porción legítima y lo transmite a un tercero, ¿alguno realmente y con una mano en el corazón piensa que el subadquirente va a consignar en ese acto de adquisición que es a título gratuito? ¿Sí? Aun cuando fuese a título gratuito, lo que se va a dejar constancia en el título de adquisición es que se pagó un precio, justamente para lograr la protección de la que habla el artículo 2457. Uno de los cuestionamientos que se le hacían a esta idea de una protección particular o especial al subadquirente de buena fe y a título oneroso era ni siquiera subadquirente, porque había casos en los que también, y hay casos en los que también se protegen al adquirente a título oneroso, era que en verdad el título oneroso se ponía como un elemento para evitar las acciones reivindicatorias de los legitimarios, ¿sí? Por lo tanto, en realidad, el donatario debía ser protegido, por más que fuese a título gratuito, porque en definitiva, cuando el acto era a título oneroso, la onerosidad encubría o simulaba una donación, ¿sí? Que solo se consignaba un precio como resguardo de este adquirente o este subadquirente. Esto que tanto en su momento se reprochó al
al legislador, es en definitiva lo mismo que se hace con la reforma. Porque aun cuando el subadquirente sea a título oneroso, es probable que en algunos supuestos la adquisición configure en verdad una donación y que la onerosidad, o mejor dicho, y que se deje constancia de la onerosidad solo como una forma de proteger la subadquisición frente a las acciones del legitimario, ¿sí? Es decir, que toda aquella postulación que se hizo en función de, digamos, sostener una mentira para proteger un derecho, en verdad termina pasando lo mismo con la nueva ley. Porque si nuestra, digamos, si la postulación es de índole filosófica o, si ustedes quieren, con un criterio y un naturalista, postulaciones que muchas veces comparto y adhiero. La protección del subadquirente debería ser indistinta si fuese a título gratuito o a título oneroso, si yo estoy presuponiendo que la onerosidad encubre una donación, ¿sí? La buena fe, ¿sí?, que sería el único resguardo que se debería exigir, estaría vinculada a la falta de connivencia con el donatario para sustraer el bien de las acciones de los herederos forzosos perjudicados, ¿sí? Pero en verdad no se logra nada más que, de alguna manera, permitir, digamos, mayores donaciones en el mercado, pero que van a encubrir una segunda operación para garantizar la primera, ¿sí? Segunda operación que deberá realizarse a título oneroso para evitar las acciones rey persecutorias de los legitimarios. Bueno, ¿cómo quedaría entonces la reforma en función de la modificación de los artículos 2386 y 2457 en particular, ¿sí? Sin perjuicio de aclarar que también han sufrido matices el 2458 y el 2459. Cuando la donación es hecha por el causante a herederos forzosos, desaparece la acción rey persecutoria, es decir, no hay acción de reducción. Solo queda, como dijo el doctor Ferreira Moraes, la acción de colación de un heredero forzoso frente a otros. Si la donación fue hecha a terceros, subsiste la acción de reducción, ¿sí? Es decir, causante que celebre un contrato de donación con un tercero, es decir, tercero es sinónimo de heredero no forzoso, ¿sí? Y acá tengo los otros dos aspectos de la reforma. Cuando la transmisión del derecho por parte del donatario o del tercero, es decir, cualquiera de los dos supuestos anteriores, es a favor de un subadquirente de buena fe y a título oneroso, ¿sí?, el donatario colaciona, pero el tercero adquiere lo que, como decía Ignacio, se conoce en la jerga un título perfecto, es decir, un título inatacable, ¿sí? Esta es la verdadera importancia de la reforma, la del 2457. Y voy a decir esto, sobre lo que vamos a volver ahora en unos minutos. Si lo que se quería sostener, e insisto con esta idea, si lo que se quería sostener era digamos, la idea de que las donaciones se encubrían bajo compraventas, en verdad con la reforma pasa exactamente lo mismo. Porque vuelvo a insistir, y es más, puedo incrementar las acciones de fraude, porque el donante causante dona al donatario, el donatario con aguardar un año transmite el dominio a un tercero, ¿sí?, en connivencia con él, de buena fe. Porque hay que decir una cosa, la prueba, primero que nuestro código presume la buena fe, ¿sí? No es que la regla es la buena fe en nuestro código. Por lo tanto, ¿cómo podría un
legitimario hacer caer la buena fe, es decir, probar la connivencia con el donatario, ¿sí? Todos sabemos que desde el punto de vista probatorio, esta evidencia o la forma de lograr probar esta evidencia es diabólica, ¿sí? Bien, segundo supuesto, o cuarto, depende de cómo lo viéramos, transmisión del derecho por parte del donatario o de un tercero a favor de un subadquirente de buena fe y a título gratuito. La regla es que están obligados a restituir el inmueble al acervo, ¿sí? Porque en ese caso el legitimario ostenta la acción de reducción, pero podrían desinteresar al legitimario compensándolo en dinero, ¿sí? Acá no es, digamos, a ver, nadie pretende que el bien subenajenado vuelva al acervo, pero sí que el resto de los herederos obtengan una protección adecuada de sus derechos. De esto es de lo que se trata, ¿sí? No estamos buscando, no es acá una pelea para ver si los escribanos se quedan con un número de escrituras determinadas y esos bienes salen del acervo. Dicho sea de paso, en un país como el nuestro, donde yo me atrevería a decir, más de la mitad de la población tiene en su patrimonio un inmueble, ¿sí? Acá está en juego todo, en definitiva, porque no digamos, incluso por nuestra idiosincrasia y por, digamos, cómo se ha, de alguna manera, formado este país con inmigración y demás, sabemos que el acceso al techo propio es, digamos, un anhelo permanente de la sociedad. Y no es una sociedad que, por los vaivenes históricos en materia económica que ha sufrido nuestro país, en cada familia existan 4 o 5 inmuebles. En general, lo que va a estar en juego en estas donaciones es un solo inmueble, digamos, que integra el patrimonio familiar, ¿sí? Por lo cual, en la mayoría de los casos va a estar en juego esto, en las disputas judiciales catalogadas por ciertos escribanos como patologías. Y además, hay otra cuestión que no debe pasarse por alto. El 2459 ya de por sí contenía una protección muy importante en favor del donatario. Voy a volver un poquito para atrás, ahí lo tienen abajo. Pueden leer el anterior o el nuevo del 2459 porque lo único que cambia es el último párrafo. Les decía, el donatario que recibió el inmueble del causante a los 10 años convalida su derecho. Esto es tan así que ya hay un criterio muy dominante e incluso fue refrendado en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Santa Fe de 2019, de que el plazo de 10 años se cuenta desde la celebración de la donación. Es decir, no es que los 10 años se cuentan una vez que el causante fallece, porque el causante puede donar, haber transcurrido 10 años y seguir vivo, ¿sí? No, los 10 años de esta prescripción especial que confiere el 2459 al donatario y a los subadquirentes, que también podrían ser donatarios, porque la protección del 2459 no distingue entre adquirentes a título gratuito y adquirentes a título oneroso, se convalida incluso en vida del causante, donde todavía el resto de los herederos forzosos no pueden ejercer ninguna acción fundada en la porción legítima, aspecto que recién se va a actualizar con la muerte del causante, en cuyo caso, y habiendo transcurrido el plazo especial de prescripción adquisitiva del 2459 de 10 años, lo único que le quedaría al donatario es colacionar, pero no regresar el bien, porque por aplicación del 2459 ya consolidó su derecho.
Es decir, que ya de por sí nuestro sistema había establecido una protección especial para estas transmisiones y subtransmisiones. Pregunto, ¿era necesario una protección mayor a esta? Bueno, a mí me parece desmesurada. Esto, a ver, yo lo planteé de esa manera como virtudes que evidencian los defectos, porque ¿qué se ha dicho sobre la reforma? ¿En qué beneficiaría? ¿Sí? Bueno, como decía Ignacio, se ha postulado que permitiría el acceso a la hipoteca porque ya no estaríamos frente a títulos observables, aquellos que presentan en los antecedentes una donación. A ver, nuestro problema en materia hipotecaria no es la cuestión vinculada a si hay más o menos inmuebles en el mercado porque hay una donación en los antecedentes transmisivos. El problema en materia de crédito en la Argentina es mucho más profundo y tiene que ver con cuestiones económicas, inflacionarias, que vienen de décadas. Es decir, sostener que esto va a ser un mecanismo que va a facilitar el acceso al crédito porque vamos a tener más inmuebles en el mercado, es absolutamente no conocer la realidad económica de nuestro país, ¿sí? También se ha dicho que, y esto, digamos, yo sustraje un párrafo nada más, pero se ha dicho que cuando Vélez había establecido este sistema de protección que ahora se modifica con la nueva ley, era porque durante, digamos, la entrada en vigencia del código allá por el siglo XIX, el nivel de analfabetismo era muy elevado y era necesaria una protección de ese tipo para evitar perjuicios derivados de los atropellos de ciertos sectores de la sociedad que tendrían un intelecto mayor a otro, ¿sí? Pero que esto ya no es posible mantenerlo en el siglo XXI, donde ya hoy no podría pensarse en que los padres actúan con un juicio donde un acto a título gratuito solo tiene por finalidad perjudicar a otros, ¿sí? Bueno, creo que el que lo dijo realmente no forma parte de la litigiosidad diaria que vemos en los tribunales para entender que esto no funciona de esa manera, ¿sí? También se dice que sostener el criterio del Código 2015 es mantener solo la patología del sistema judicial, es decir, que solo lo que llega a tribunales son aquellos casos que presentan una patología, es decir, un vicio, ¿sí? Bueno, no estoy de acuerdo, porque en verdad, si todo lo que venimos diciendo sobre esta charla es que se van a encubrir donaciones bajo compraventas, en definitiva, la patología yo diría que es inherente a ciertas conductas humanas, independientemente de que la cuestión fuese judicial o extrajudicial, ¿sí? Se ha dicho que la ley no puede obrar como un límite a la voluntad de los padres para donar o para testar, ¿sí? Yo creo que esto tampoco es así. La ley no les prohíbe donar y no les prohíbe testar. Les impone ciertas limitaciones, incluso que ahora son mayores que en el Código de Vélez, porque en el Código de Vélez, recuerden que la protección de la legítima tenía fracciones mayores que la actual, ¿sí? Y las limitaciones legales en realidad tienen sustento constitucional, en virtud de lo que dispone el artículo 14 de la Constitución, que permite la reglamentación de los derechos. Ningún derecho es absoluto, ¿sí? Por lo tanto, tampoco acá hay un esbozo que permita sostener que el Estado oficiaría como poder de policía si limita este tipo de donaciones, ¿sí? Otros dos argumentos. Se dicen que a nadie
ofende cuando una persona dilapida los bienes en vida, pero que sin embargo podría, se limitan las donaciones, aun cuando una persona podría dilapidar todos sus bienes y no hacer nada. También es absolutamente falso. Primero, que ya teníamos la protección de los pródigos en el Código de Vélez. Recuerden aquella figura de los inhabilitados, ¿sí? Como una situación intermedia entre la capacidad y la insanía. Y el nuevo código también protege el patrimonio del sujeto ante actos pródigos, ¿sí? Hay que leer el artículo 40 del Código Civil y Comercial para entender que en ningún caso a nadie ofende la dilapidación de bienes. Todo lo contrario, nuestro código ha estructurado un sistema de protección contra las liberalidades desmedidas del sujeto en relación a su patrimonio, ¿sí? Bueno, y el último supuesto, que era algo de lo que hablamos, que el heredero perjudicado en realidad no es que queda en una situación desventajosa, sino que pasa a formar parte de el grupo de acreedores, podríamos decir, quirografarios en relación a sus deudores. Sí, lo que no se considera cuando se sostiene esto es que en verdad, cuando yo estoy estableciendo una norma de este tipo, estoy de alguna manera sabiendo que se va a prestar digamos, a actos simulados y a actos fraudulentos, ¿sí? Vuelvo a insistir, el subadquirente va a ser a título oneroso, no porque siempre pague un precio, sino porque va a ser la forma de evitar que ese bien vuelva al acervo hereditario, ¿sí? Bueno, y para ir cerrando, así dejamos unos 10 minutitos para las consultas y las devoluciones, ¿sí? ¿Qué es lo que pienso yo en función de esta reforma y por qué digo que es inconsistente? Bueno, lo he dicho varias veces, favorecen los fraudes, ¿sí? Y las simulaciones. Vamos a encontrar, creo que gran número de planteos de actos a título oneroso que en verdad configuran una donación, con un agravante, porque en general, ¿cuál es el elemento que nos quedaría para decir, este acto fue a título gratuito, pero se encubrió como una donación? Aunque diga compraventa en la escritura, es una donación. Bueno, un elemento sería, por ejemplo, la falta de bancarización de los fondos transferidos del adquirente al transmitente, ¿sí? En función, por ejemplo, de lo que dispone el artículo 1 de la ley 25.345, ¿sí? Que sanciona la falta de bancarización de las operaciones mayores a 1.000 pesos. Ya la jurisprudencia ha dicho invariablemente que el artículo 1 de la ley 25.345 es una norma que tiene una finalidad tributaria, pero que si en el acto escriturario se dejó constancia que el dinero fue pagado delante del escribano, esa escritura hace plena fe respecto del monto entregado, ¿sí? ¿Cómo haría yo para hacer caer esa situación donde en esas 4 paredes estaban el comprador, el vendedor y el escribano? Imposible, ¿sí? Cuando aparte no tengo las presunciones, por ejemplo, que sí contempla la ley 2744 de contrato de trabajo para lo que sería empleo en negro, ¿no? No respeta la protección de la legítima la reforma. Ha sido un recelo permanente en nuestro sistema, que incluso el nuevo código ha, digamos, reforzado en virtud de lo que disponía el 2386 y el 2457, ¿sí? Con la morigeración de este plazo decenal de adquisición del artículo 2459, ¿sí? Pero la protección de la legítima ha sido una preocupación constante del codificador.
sea, ¿por qué decimos que se aparta del principio general del artículo 756? El artículo 756 es un artículo que está introducido en materia de obligaciones de dar cosa cierta. Lo que menta el artículo 756 es los supuestos de conflicto entre varios acreedores que reclaman la misma cosa, el mismo inmueble, prometido por el deudor, ¿sí? ¿Qué dos requisitos exige el 756 para que esos acreedores puedan invocar un mejor derecho frente al otro? Como premisa, cualquiera que entre en conflicto frente a otro solo podrá defender su derecho si su adquisición es de buena fe y a título oneroso, ¿sí? Y yo agrego, también el 756 reconoce otro principio general que es el del 392, que son los actos que en sus transmisiones anteriores presentan o una nulidad o una inoponibilidad, en cuyo caso el propietario perjudicado puede reclamar la reivindicación del inmueble transferido a un tercero, salvo que el subadquirente sea como de buena fe y a título oneroso, con un agravante. El último párrafo del 392 exige que para que la protección del subadquirente de buena fe y a título oneroso triunfe frente al reivindicante, el reivindicante tuvo que haber intervenido en el acto transmisivo, ¿sí? Aún con su voluntad viciada. Es decir, si por ejemplo se falsificó un poder y el transmitente ni siquiera intervino, aun cuando, digamos, poniéndole un revólver en la cabeza y firmado, es decir, no tuvo cero intervención, sino que un tercero le fraguó la firma, triunfa la reivindicación por sobre el derecho del subadquirente de buena fe y a título oneroso, ¿sí? Bueno, los últimos dos supuestos ya lo hemos mencionado, así que los voy a pasar por alto. Esto también, solo quiero, para cerrar, decir esto, ¿sí? No era y no es el único supuesto que está en disputa, digamos, en el orden legislativo, ¿sí? Las donaciones inoficiosas fueron parte de un esquema, o es parte de un esquema más amplio, que es la posibilidad de las sucesiones extrajudiciales, dejando solo librado al ámbito judicial los casos en los que hay conflictos entre los herederos, ¿sí? Además, hay una corriente muy fuerte que viene propugnando por establecer la inscripción constitutiva de los títulos respecto de inmuebles. Es más, el proyecto de código de 2011 establecía un sistema de inscripción constitutiva en materia de inmuebles, como un digamos, instituto sucedáneo al caso de los automotores, ¿sí? Después, gracias a ciertos colegas que han, digamos, con mucho esfuerzo han logrado torcer el brazo en relación a ese aspecto de la reforma, mantuvimos un esquema de inscripción declarativa, ¿sí? Bueno, y los últimos dos ya los hemos señalado, creo que no me queda más nada. Esperen que dejo de compartir. He terminado. Si hubo preguntas, les pido disculpas, no las estuve viendo porque tenía el chat cerrado. Pero bueno, si quieren, no sé si Ignacio estuvo viendo, quiere responder alguna, o las, No, estoy o las con un hacen a problemita viva voz, si quieren habilitar el micrófono. Estoy con un problemita que no me deja habilitar la cámara, pero no, hubo una pregunta al final que creo que la respondiste en teoría, no en práctica, que dice así, ¿no? Si se hace una donación de los padres a los dos de 3 hijos, de acciones de una sociedad SRL por motivos que esos
2 hijos son los que trabajan en la sociedad y al tercer hijo se le pide su consentimiento declarando que ha sido debidamente compensado conforme al 1160 del Código Civil y Comercial. Atento que los padres le donaran con anterioridad a este tercer hijo 2 oficinas y toda la carrera de odontología. La consulta, ¿sería válido esto? ¿Cómo se evalúa que hay una igualdad en esas donaciones y que la compensación está bien hecha? ¿No va a colacionar en el futuro? ¿Cómo se puede prever de manera alguna, de mejor manera, un conflicto de esta índole? Bueno, eso lo respondiste vos, en realidad, cuando hablaste del 2385, porque el 2385 tiene dos reglas muy interesantes. La primera es que se considera el valor al momento de la colación, pero en relación al estado del inmueble al momento de la donación. Con lo cual, para considerar el estado del inmueble no considero el estado al momento de la colación, sino el estado que tenía cuando se donó. Pudo haber pasado 5, 10, 15, 20 años atrás. Ahora, sí, la donación viene de una SRL, en principio tendrían que probar que el valor de la cuota. El valor de la SRL funcionaba, claro, o que la SRL funcionaba como como una pantalla para encubrir la titularidad de los inmuebles en cabeza de los progenitores, me imagino. El causante dona en vida dinero y con este el donatario compra. Es muy difícil probar la donación de dinero porque no está documentada por ningún lado. ¿Sí? Salvo que le haya hecho una transferencia de su cuenta a la cuenta del donatario. Ese es el problema con el dinero en efectivo, ¿no? Con el dinero como efectivo. Si quieren, de alguna manera, resguardar la eficacia de esa operación, AFIP, por ejemplo, pide que las firmas estén certificadas a los fines tributarios. Y la otra instancia es el Colegio de Capital. Creo que en provincia todavía no está implementado. El Colegio de Capital tiene un registro de instrumentos privados para darle cierta, digamos... Pero que solo tendrían validez para el ámbito de la capital. ¿Cómo? Solo tendrían validez para el ámbito de la capital. Sí, digo como para darle fecha cierta. No, porque si después uno quiere hacer valer ese instrumento en provincia, en un juicio en provincia, seguramente haya que oficiar al colegio para que se expida porque se extraña, al colegio de capital, ¿no? Para que se expida porque se extraña jurisdicción, no lo van a tomar. Distinto es, si se presenta en propia capital, ahí sí lo van a reconocer. ¿Sí? Que es el registro privado que tiene el colegio de capital. El plazo de 10 años no estaba contemplado en el Código de Vélez. El plazo de 10 años, porque preguntan acá si el plazo de los 10 años de prescripción a partir de la posesión estaba contemplado en el Código de Vélez. No, creo que estaba el plazo genérico de 20 años. Genérico. Sí. Sí, fue un supuesto especial. No fue el único que se incorporó. ¿Con el código nuevo? No. Hay varios supuestos especiales de prescripción ahora. Sí. Si el causante puso directamente un inmueble comprado a nombre de la madre del hijo, con quien no se casó ni convivió, ¿qué acción tiene el donatario tercero para defenderse de la acción de reducción que ella inicia a nombre del hijo? A ver si entendemos. Una persona compra en vida con dinero propio y lo pone a nombre de otra persona, que es la madre del hijo en común. Pero acá dice compró y habla de donación después. No termino de entender. Claro, sí, por eso yo estaba tratando de ver eso. ¿Qué acción tiene el donatario? Supongo que se debe querer pensar en el heredero, ¿no? ¿Qué acción debe el legitimario, el heredero forzoso? No, pero habla de donatario tercero. Sí. No sé si está el doctor ahí, ¿quiere habilitar el micrófono? ¿Quién es? Jorge. Sí, porque es como que no... Yo creo que va de la mano de que el heredero, si el heredero tiene alguna acción contra esta persona por el adelanto de herencia, pero es que no sería ni adelanto de herencia, porque es un tercero ajeno. Oferta de donación previamente a la entrada en vigencia del nuevo código. El donante falleció en el... Esta pregunta ya nos la han hecho. Sí.
sin que los hijos hayan aceptado. Tenés dos interpretaciones distintas. Sí. ¿Sí? A ver, primero, el código la complicación es que el Código Nuevo habla de que la donación no es meramente la declaración del donante de donar, sino que requiere de la donación y la aceptación. Eso significa que las promesas de donaciones actuales no son válidas, no se pueden celebrar. ¿Sí? Ahora, con respecto a fallece en el 2009, ¿sí? En realidad, el criterio era, en el código de Vélez, el Vélez permitía la aceptación luego de la muerte del donante, que era un artículo cuestionado por todos porque decían los contratos son actos entre vivos y estaba permitiendo una aceptación respecto de una oferta de donación que expiraba como regla con la muerte del donante. Pero bueno, estaba el artículo. El Código Nuevo prohíbe las donaciones no aceptadas en vida del donante. Ahora, con las que existió oferta de donación antes y la aceptación no se hizo antes del 1 de agosto de 2015, yo no recuerdo jurisprudencia. No podrían aceptarlas. Eso no quiere decir que no haya escribanos que las tomen. Sí. Hay escribanos que tienen su interpretación y aceptan la donación y la mandan a inscribir, y el registro, como viene un oficio, una escritura notarial, es un acto que está adquiriendo el dominio, lo toma y lo inscribe. Pero bueno, no todos los escribanos lo realizan, ¿eh? Ojo, la aceptación de esta índole, porque en realidad no deberían. Ahí creo que activo el micrófono, ¿no, Jorge? Ah, no sé. No, me parece que no. Me pareció que estaba, en un momento quiso hablar cuando estabas hablando vos, pero... Hola, ¿qué tal? No sabía que se podía activar el micrófono. No, yo hice la consulta de la SRL. Perdón que vuelvo a consultar para que me quede claro. En este caso es una SRL, digamos, que funciona correctamente, digamos, y los hijos, hay 2 que trabajan ahí y 1 que no. La duda es para quedarme tranquilo, darle la tranquilidad de que después esta tercera hija no vaya a reclamar de que le donaron las acciones a 2 hijos y a ella no. Por eso es que en el escrito, que es cierto también, se manifiesta que ella ha sido debidamente compensada por 2 oficinas y además le han pagado toda su carrera. Lo que me queda la duda... Te cuento, es irrenunciable la acción de colación por el 24... Claro, no es que renuncie, sino que declara que ha sido compensada. Sí, pero es lo mismo. Porque ¿cómo hago yo para, o sea, cuándo queda como asegurada? Cuando muere el causante. Pero no se puede, por más que vos decís, bueno, a vos te doy esto que vale 10 y a vos te doy esto por otro lado que vale 10. O sea... Si son donaciones, si no son actos a título oneroso, no. La configuración se cumple cuando muere el causante. Pero ¿sí? No habría problema si yo puedo probar que se le dio lo mismo, digamos. Tenés que considerar lo que decía el doctor Ferreira Moraes del 2385. Se consideran los valores al momento de la colación, pero con relación al estado de los bienes al momento de la donación. Claro, si yo hoy... ¿Cómo? Perfecto. O sea, si yo hoy puedo prever esos valores y son equitativos, me puedo quedar tranquila que el día de mañana no habría un problema, digamos. No te vas a quedar tranquila. La realidad es que tranquila no te vas a quedar hasta que fallezca, claro, y no inicien la acción de colación. Si la inician, tendrás que discutir los valores y ver que las hijuelas formadas en ese momento son equitativas. Si no, vas a tener que colacionar o vas a tener que colacionar el valor, ¿no? El valor del exceso. Porque pensaba que hoy las acciones pueden representar un determinado valor económico que puede variar al momento de la muerte del causante.
para Claro, pero mejor el o valor para de las peor. acciones se toma de hoy, digamos. Hoy las acciones valen esto, hoy el inmueble que se te dio vale esto, y el día de Hoy se mañana cuando... hicieron las donaciones, sí, hoy se hicieron las donaciones, hoy estas acciones tenían este valor. Claro. ¿Se comprende? Y estas dos oficinas, al momento que se hizo la donación, tenían este otro valor. Se mete, se fijan que sean equitativas en las escuelas. Si alguien, a ver, si alguno viene y después, a ver, imagínate este supuesto, te voy a dar un imaginario, ¿no? Llega el momento en que fallece quien donó, ¿sí? Y la SRL, creo que era, fundió, quebró, de hecho. ¿Qué valor tiene en ese momento? Nada. Entonces, ¿qué va a decir? Colación. Bueno, está bien, pero el valor no es el de ese momento, es el valor de cuando se produjo la donación. Pues si no, no sería lógico. ¿Sí? ¿Comprendés? Pero igual no estás exenta a la acción de colación. Cuando digo no estás exenta, por más que renuncies, como dice el doctor, es irrenunciable. O sea, se tiene por no escrito todo esto, que vos decís 1160. Sí, está bien, bárbaro. Si las partes lo reconocen entre sí, genial, pero el día de mañana la acción puede iniciarse igual y tendrán que colacionar los valores para ver si las escuelas que se forman en ese momento, son equitativas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y última pregunta, en la que puede colacionar, en este caso es el tercer hijo, digamos, ¿no? Pero si fallece, ¿también podría colacionar el marido? Sí, ingresan por derecho de representación. Claro. Claro. Perfecto. O sea, convendría que por las dudas lo firme también este consentimiento, por más que después lo pueda hacer, pero bueno, que esté al tanto, digamos, de que fue equitativo. Yo, Es que no sirve de nada, pero si querés que lo firme, que lo firme. Está bien. porque vuelvo a insistir, Doc, es Sí, un es derecho Irrenunciable. Es como pactar en un condominio con indivisión forzosa que nunca le vas a pedir al otro partir el condominio. Así de simple. No, No sí, podés, simplemente aunque lo consciente firmes, de no lo que podés partir. fue equitativo, claro, es como que, a ver, vos en el momento firmaste y sabés que fue equitativo, si querés después tenés el derecho a colacionar, pero vamos a volver a lo mismo porque la evaluación fue equitativa. ¿Sabés lo que No sucede? importa, no es que vas a volver, vas a discutir el valor. Y Claro, si no vas a es discutir. equitativo, o si te logra probar distinto, y bueno. Es una norma de orden público. Entonces, la voluntad de las partes de darse por satisfechas es inerte en ese caso. Sí, clarísimo. Muchísimas gracias, David. Excelente no, la por favor. Creo que estás en Córdoba, ¿no? O por lo menos tenés la tonalidad. Sí, se me nota mucho. Bueno, también si nos pone muy contentos cuando tenemos colegas de otras provincias. Sí, se tiene acceso, después la Secretaría Académica les envía el link y los PowerPoint que le vamos a pasar. Bueno, ¿sí? Yo soy disculpen, yo soy la persona que preguntó sobre cuando el causante dona a la madre de su hijo con quien no convivió ni se casó, y no es que dona, en realidad pone directamente un inmueble a nombre de la madre de su hijo. Esta mujer inicia la acción de reducción contra un donatario, un tercero. ¿Qué acción tiene ese donatario tercero para mostrar esos inmuebles que han puesto directamente a nombre de ella, que correspondería al hijo? No, pero, a ver si te comprendo. Ella lo que dice es que... ¿Le a su nombre algo a ella que ella no lo quiere, sino que lo quiere que esté a nombre del hijo? No. Ella, en nombre del hijo, inicia acción de reducción contra un donatario tercero. Ahora sí, en representación del hijo. Exacto. ¿Porque el hijo es menor? Exactamente. Pero el causante en vida, para que ella no tuviera que pedir autorización a los jueces... Pero ella no tiene nada que ver. Ya sé, pero el causante en vida a ella le puso directamente varios inmuebles a nombre de ella. Pero eso va a ser, el otro no puede decir, pero usted tiene a su nombre estos inmuebles, porque ella no hereda. Pero ya sé, pero eso no sería una donación que habría que tener encubierta, que habría que tener en cuenta en el acervo. Va a tener que probar o sea, lo que va a tener que probar el tercero, ¿sí? Es que
no lo hizo con su dinero. Sí, ¿Y sí, cómo eso lo- tiene la prueba, pero ¿qué acción Ah, lo puede tiene. iniciar el tercero? El tercero es otro heredero, por lo que comprendo. No, no, no es un heredero, es un sobrino. Y no tiene ninguna acción entonces. Por eso, Sí. solamente podría en la misma... Y el en la- descendiente, que es el hijo, lo excluye. Claro, por eso, pero este tercero, que es el sobrino, solamente podría demostrar toda la documentación y los gastos y todo en la contestación de la reducción que le inicia la mujer. O sea, vos lo que, a ver, sí, no perderme nada. O sea, la compraventa efectivamente existió y lo que están planteando es que se encubrió una donación bajo una figura de compraventa. Exactamente. Ah, ahora comprendí. Entonces lo que están pidiendo es la nulidad, porque si hacen caer la compraventa, Va a ser una reducción porque hay donación. claro. Claro, como se tendría que ir por la reducción, por la donación más nueva, diremos, la donación más nueva es la que el causante hace a favor de la madre de su hijo. Lo primero tiene que probar es el fraude ahí, Claro. o la simulación. La simulación. Ajá, o sea que sería una acción de simulación. Para mí primero tiene que probar eso. Primero tiene que probar que. Sí, primero, si quiere hacer caer todo y pedir la de reducción, va a tener que probar primero la simulación. Sí, para mí simulación porque el fraude implica insolvencia que acá no habría. Pero va a tener que probar la simulación. Sí. Y una vez que obtenga sentencia ahí, después plantear la acción de reducción. Ah, perfecto. No sé, ¿esto es provincia de Buenos Aires o capital? No, es en Chaco. Tendrías que ver el código de procedimientos de Chaco si prevé la posibilidad de acumular las dos acciones. Ah, perfecto, sí, O sea, creo que sí. Yo creo que no me equivoco, en el código de la provincia y de nación, creo que se permite la acumulación de las pretensiones. Ah, perfecto. Pero no va a poder, va a poder acumularlas, pero no va a poder, no le van a dar, va a tener que primero probar la simulación. Totalmente. Primero, O sea, te van a tener las dos, pero primero probada la simulación te van a continuar con la otra, te la van a dejar suspendida. Lo que pasa es que en la de reducción podrías pedir bueno, también en la de simulación, una anotación de litis y una medida de no innovar para que no avance ni hagan nada con el inmueble. Claro. No sé si es un inmueble. Sí, es un inmueble importante, sí. Sí, yo plantearía primero la simulación y una vez probada o declarada porque la simulación, digamos, puede ser absoluta o puede ser parcial o relativa. Si no tiene nada de cierto el acto, o si tendrías que ver ese caso, ¿qué pasa? Claro. Porque si no tiene nada de seria la simulación, el bien directamente vuelve al patrimonio del transmitente. En este caso serían los herederos. Y no tendrías que hacer la de reducción en principio, porque él es heredero. Exactamente. En cambio, si la simulación encubrió una donación, se declara la nulidad de la compraventa, quedaría configurada una donación y ahí sí tendría que ejercer la acción de reducción. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, doctor. Los invitamos a los colegas que estén matriculados en el Colegio de Morón, si aún no forman parte de los grupos de WhatsApp, que se sumen. O sea, tenemos como regla que solo pueden formar parte de los grupos los colegas que estén matriculados en el Colegio de Morón. Pero bueno, si tenemos acá conectados colegas que todavía no lo han hecho, están invitados. No sé si con esto está por ahí Araceli. Daríamos por finalizado el encuentro. ¿Sí?
Muchas gracias, Perfecto. colegas. Les pido disculpas porque no se me habilitó nuevamente la cámara. No sé si me ven, la realidad es que no se me ve, ¿no? Dice mi nombre hermoso ahí, pero no. Les pido disculpas, no se me habilitó en esta segunda etapa la cámara. Así que los saludo a todos y bueno, en breve estaremos dando algunas otras disertaciones que las haremos llegar por los medios que siempre difundimos, ¿sí? Y por el colegio. Doctor Benítez, un placer como siempre dar las charlas con usted. Los saludo a todos y un fuerte abrazo. Buena semana. Buenas tardes. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Muy buena la charla, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.